Hola a todos. Para comenzar nuestro recorrido por la historia americana, es fundamental entender primero quién fue el hombre americano primitivo. El origen del hombre americano ha sido estudiado desde diversas perspectivas. Paul Rivet propuso un origen múltiple desde Asia, Polinesia y Oceanía. Florentino Ameghino defendió la teoría del origen autóctono, mientras que Alex Hertlicka y Samuel Foster Haven plantearon la llegada a través del estrecho de Bering. Físicamente, estos pobladores eran hombres fornidos con piernas y brazos fuertes. Su color de piel variaba entre blanco, amarillento y cobrizo. Presentaban frente amplia, pómulos salientes, nariz aguileña y barba escasa. Su cabello era negro, grueso y lacio, con ojos que mostraban el característico pliegue mongólico y labios gruesos. Habitaban en cuevas y chozas provisionales. Sus actividades principales eran la caza, la pesca y la recolección. Llevaban un estilo de vida nómada, usaban pieles de animales, vivían en pequeños grupos, trabajaban la piedra y compartían lo que obtenían. Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre mi tema que es las ADA2, áreas culturales de América. Esta se divide en tres fases que son Oasis América, Mesoamérica y Aridoamérica. Empezaremos con Oasis América, que su ubicación geográfica está ubicada en el sur de Estados Unidos y el norte de México. Su actividad más frecuente era el comercio, así como sus grupos estaban conformados por Jocomán y Mogollán. Pasaremos ahora con Mesoamérica. Su significado es la mitad del continente americano, así como su ubicación geográfica parte desde Sinaloa hasta Honduras. Su religión era politeísta, así como sus grupos eran maya, olmeca, tolteca y azteca. Ahora sí pasaremos con la última fase, que es Aridoamérica. Aridoamérica, su ubicación geográfica está ubicada entre varios países, así como Estados Unidos, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas, Arizona, Sonora y San Luis Potosí. Sus actividades más frecuentes eran la caza, la pesca y la recolección. Sus pinturas eran rupestres, así como sus grupos eran pimas, huachichiles y tarahumaras. Dentro de la región de Mesoamérica podemos encontrar diversas culturas, tales como la olmeca, la zapoteca, la tolteca, la teotihuacana, la purépecha, mixteca o azteca, así como también los mayas, de lo que nos vamos a centrar en el documental de hoy. Hola, hoy hablaremos sobre la cultura maya, una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica. Su territorio abarcó aproximadamente 350,000 kilómetros. Incluía los estados actuales de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. En México, así como Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. El territorio maya se dividía en tres grandes áreas: la región alta o zona sur, la central y la región o zona norte. La zona sur comprendía los altos de Guatemala, parte del Salvador y el este de Chiapas. Tenía un clima templado y frío, con alturas de hasta 1,500 metros sobre el nivel del mar. La zona central se ubicaba en el Petén guatemalteco, con clima cálido, lluvias abundantes y vegetación densa. Su altura era de 600 metros sobre el nivel del mar. La zona norte, en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, tenía un clima seco con escasas lluvias y una altura de 100 metros sobre el nivel del mar. El origen de la península de Yucatán emergió hace 65 millones de años, en el periodo Cretácico. Hay varias teorías sobre su formación, incluyendo el impacto del meteorito sobre Chicxulub, que pudo haber sido la causa de la extinción de los dinosaurios. Los primeros habitantes mayas eran Homo sapiens que vivían de la caza y la recolección. Con el tiempo comenzaron a cultivar maíz, frijol, calabaza y chile, lo que marcó el inicio de su desarrollo agrícola y social. Ahora me va a tocar hablarles sobre las fuentes de información maya. Las fuentes de información maya pueden dividirse en dos partes, las prehispánicas y las poshispánicas. En la parte prehispánica podemos encontrar los códices, tales como el Códice de Dresde, el Códice de París o el Códice de Madrid.
En estos códices podemos encontrar diversa información, tales como calendarios y rituales, mientras que en las fuentes de información mayas posthispánicas podemos encontrar diversos libros, tales como el Popol Vuh y el Chilam Balam. En el Popol Vuh nos cuentan su cosmovisión sobre cómo se creó el mundo y el hombre, mientras que en el Chilam Balam es un recopilatorio de profecías que realizaron los mayas. Ahora vamos a hablar sobre los periodos históricos de la cultura maya. Periodo preclásico. El periodo preclásico surgió en el año 2000 a.C. y culminó en el año 250 después de Cristo. En ese periodo surgieron cosas tales como los primeros grupos sedentarios, así como también una importante influencia de la cultura olmeca. Además, se desarrollaron las sociedades complejas. Podemos mencionar que la zona principal de este periodo fue el Mirador en Guatemala. Periodo clásico. El periodo clásico abarcó desde el año 250 después de Cristo hasta el año 1000 también después de Cristo. En ese periodo surgieron los primeros estratos sociales, así como se formaron los primeros estados y las primeras ciudades. Este periodo fue marcado también por el surgimiento de los especialistas, como los artesanos, así como también los escribas. Los principales centros ceremoniales de este periodo fueron Tikal y Uxactún en Guatemala. Periodo postclásico. El periodo postclásico inició en el año 1000 después de Cristo hasta el año 1500 también después de Cristo. Este periodo se marcó por el aumento demográfico, es decir, el aumento de la población. Además, se amplió el comercio marítimo, plasmado en la ciudad de Tulum hasta la ciudad de Celsar. El militarismo fue algo que marcó este periodo, plasmado también en grandes murallas construidas. Las ciudades mayas más importantes en ese entonces fueron Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán, pero también se marcó la caída de Chichén Itzá, así como también el auge de Mayapán. Ahora les hablaré sobre la organización social y política de la civilización maya. Su estructura jerárquica estaba muy bien definida, lo cual les permitió mantener el orden y la estabilidad en sus ciudades y estados. En la organización política, en el poder estaba el Xalaqtzinip, el gobernante supremo, cuyo nombre significaba hombre verdadero. Él tomaba las decisiones más importantes y tenía el control político, militar y religioso. Su cargo era hereditario, generalmente se pasaba a su hijo mayor. Debajo de él estaban los Akuchka, quienes eran los jefes de las aldeas o barrios. También estaban los Bataf, que gobernaban ciudades y cumplían funciones civiles y militares, siempre siguiendo las órdenes del Xalaqtzinip. Los Akulov eran los ayudantes, mensajeros y portavoces. Por último estaban los Aholpop, quienes organizaban reuniones públicas y se encargaban de la casa del pueblo conocida como la Popolná. En la organización social seguía estando en la cima el Xalaqtzinip, aunque debajo de él se encontraban los sacerdotes, quienes tenían un papel crucial en la religión y las ceremonias. Después tenían a los mercadores, que se dedicaban al comercio, y los artesanos responsables de la construcción y elaboraban objetos. La base de la pirámide social estaba formada por los campesinos, quienes trabajaban en la tierra, y los esclavos, que eran prisioneros de guerra o personas castigadas obligadas a realizar trabajos forzados. Esta organización política y social permitió a los mayas mantener una sociedad equilibrada y bien administrada, donde cada grupo cumplía una función esencial. En esta parte del video exploraremos cómo los mayas se expresaban a través del arte y la arquitectura. El arte maya reflejaba su visión del mundo y su profunda relación con la religión y la naturaleza. Se manifestaba en la arquitectura, la escultura, la pintura y la cerámica. Cada una cuenta con diferentes características. En la arquitectura, los mayas construían grandes ciudades con templos, palacios y pirámides escalonadas. Utilizaban la piedra caliza y madera. Desarrollaron un sistema especial de techado llamado bóveda falsa, que permitía crear espacios amplios sin usar arcos. Algunos de los ejemplos de arquitectura maya se pueden ver en los sitios como Uxmal, Cabá, y la escultura maya se destacaba por su realismo y detalle. Utilizaban materiales como piedra,
jade y hueso para crear figuras en relieve o en bulto redondo. Un ejemplo importante son las estelas, monumentos de piedra tallados con inscripciones sobre eventos históricos y hazañas de los gobernantes en esa época. Los mayas decoraban templos y edificios con pintura mural, utilizando pigmentos naturales extraídos de minerales y plantas. Aplicaban la técnica del temple o falso fresco, en la que primero dibujaban un boceto y luego lo rellenaban con colores, en lugares como Bonampak y Mayapán. Aún se conservan murales que muestran escenas de la vida cotidiana y de los rituales religiosos que se realizaban en esas épocas. La cerámica no solo era funcional, sino este era un reflejo del estatus social de los mayas. Se decoraban con figuras de dioses, gobernantes y escenas de la vida maya. Algunas piezas tenían forma esférica y otras eran utilizadas en ceremonias especiales. La cronología maya utilizó 3 ciclos principales para el cómputo del tiempo. El calendario ritual adivinatorio de 365 días, conocido como la Rueda Sagrada o Tzolk'in, compuesto por 20 nombres y 13 números. El calendario solar o civil de 260 días, llamado Año Común o Hab, compuesto de 18 meses o binales de 20 días y un mes de 5 días llamado Wayeb. La rueda calendárica que combinaba el Tzolk'in y el Hab, creando un ciclo de 52 años. Este ciclo era utilizado solamente por los mayas. Además, desarrollaron la cuenta larga, un calendario basado en eras con fecha de inicio y fin. Su sistema de medición del tiempo incluía unidades como el kin, un día, winal, 20 días, tun, 360 días, katun, 7.200 días, batún, 144.000 días. La escritura maya era de tipo logosilábica o jeroglífica, un poco similar a la egipcia. Utilizaban 2 clases de signos, logogramas que representaban palabras completas y signos fonéticos que representaban sílabas. Estos sistemas complejos demuestran el avanzado nivel de desarrollo alcanzado por las civilizaciones precolombinas en América. Después de conocer sobre la cronología y la escritura maya, hablaremos sobre su numeración. A diferencia de los números que utilizamos hoy en día, los mayas desarrollaron un sistema vigesimal, es decir, basado en múltiplos de 20 en lugar de 10. Utilizaban 3 símbolos clave, un punto, el cual representaba el número 1, una barra, la cual valía 5, y un caracol o concha, que simbolizaba el 0. Este fue uno de sus mayores logros matemáticos de los mayas. A medida que los números crecían, los mayas los organizaban en niveles posicionales, donde cada nivel representaba un múltiplo de 20. Por ejemplo, la primera posición indicaba unidades, la segunda veintenas y la tercera 400 y así sucesivamente. Gracias a ese sistema podían hacer cálculos complejos que los usaban en la construcción de templos y en la astronomía y en su famoso calendario. La cultura maya no solo destacaba el arte y las matemáticas, sino por sus costumbres únicas, muchas de ellas influenciadas por sus creencias religiosas, entre ellas las modificaciones corporales. Desde pequeños, los mayas alteraban su apariencia para cumplir con los estándares de belleza de su sociedad, entre ellos la deformación craneana. En esta, colocaban tablas en la cabeza de los bebés para que sus cráneos cambiaran de forma y estos se alargaran. También se limaban los dientes en punta o les incrustaban piedras preciosas. Se realizaban perforaciones, que éstas se colocaban de adornos en la nariz y orejas. Estaban hechos de jade. Otra característica fue el estrabismo, donde se fomentaba el cruce de ojos porque lo consideraban un rasgo de nobleza y belleza. Para los mayas, la muerte era solo una transición hacia el otro mundo, por lo que realizaban distintos tipos de entierros, entre ellos los entierros directos, donde el cuerpo se colocaba en el suelo y se cubría con la tierra. Entierros en cistas, con piedras dispuestas alrededor del cuerpo, y entierros en vasijas de barro, especialmente para niños. Los mayas tenían un juego llamado el juego de pelota, donde este no solo era un juego o un deporte, sino un ritual con significado religioso. Se jugaba en grandes canchas, como la de Chichén Itzá, donde los jugadores golpeaban una pelota de hule con la cadera sin usar las manos ni los pies. Se cree que algunos juegos de pelota tenían un vínculo con sacrificios rituales, lo que los hacía más importantes para la cultura maya. En esta exposición hemos recorrido el inmenso legado de la cultura maya.
observando sus diferentes perspectivas, tales como la organización social y política, así como también su cosmovisión y sus dioses. También exploramos su expresión artística, su numeración, su cronología, así como también sus diversas fuentes de información, tanto prehispánicas como poshispánicas. Este análisis no solo nos permite aprender más y comprender sobre la cultura maya, sino también sobre su legado en Mesoamérica y su impacto en la historia universal. La civilización maya no es solo un reflejo del pasado, sino una fuente constante de inspiración y aprendizaje.